blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor Jesús, Yeshua, dijo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12:32. La razón fundamental es que si se ofende al Espíritu Santo y si se blasfema contra Él, cortamos la rama donde estamos parados. ¿Quién convence al mundo de pecado? ¿Quién nos hace que Cristo venga a redimirnos? ¿Quién es el que ungió a Jesucristo para sanar a los oprimidos por el diablo? Ruach, el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios es blasfemado, bueno, no tenemos solución. No tenemos recursos. Nadie podrá interceder por nosotros. Los pertinaces y celosos fariseos que ejercían el control de la fe judía tradicional por generaciones sabían que una verdadera señal del Mashiach era el poder que él tenía sobre los espíritus malignos. Pero por temor a perder ellos la popularidad que ellos tenían y por perder la posición que ellos tenían y el dominio que ellos ejercían sobre aquel pueblo a través de las tradiciones que ellos implementaban a todos los días, ellos decían: bueno, los milagros, la expulsión de los demonios que hace Yeshua, Él los hace por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y esto fue un insulto y esto fue un pecado directamente contra Ruach, el Espíritu Santo. La palabra en griego que dice blasfemia, blasfemeo, quiere decir calumniar, acusar, decir en contra, injuriar, dañar la reputación de alguien. Vamos a ver 4 formas de pecado que abren la puerta para la blasfemia del Espíritu Santo. La primera, resistir al Espíritu Santo. Esteban, el diácono, dijo a aquellos fariseos: bueno, ustedes no creen que Yeshua, el Mashiach, porque en vez de creer a lo que los profetas dijeron, ustedes resisten la predicación y ustedes resisten a Ruach, porque ustedes son duros de cerviz y son incircuncisos de corazón y de oídos. En Hechos 7:51 aseveró esto Esteban: resistir es oponerse en mente y en las emociones cuando se les predica la verdad y entonces eligen no creer a ella. Y las personas entran en esa dimensión. No hay después arrepentimiento, no hay vuelta para atrás. Por cuanto el cuello está rígido, es imposible hacer que lo podamos girar. Así los que se ciñen en sus propias ideas y en las tradiciones corren el peligro de recibir lo que el Espíritu no les va a dar, o dejan de recibir lo que Él quisiera darles. Y ellos pueden entrar. Si entran por esta puerta, ellos pueden entrar a la blasfemia del Espíritu Santo, porque van a crecer en odio y en repulsa. La segunda puerta: cuando se contrista al Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30. Contristar significa afligir con palabras y acciones
que puede suceder por la amargura, por el enojo, por la ira, por la gritería, por la maledicencia, como lo expresó el apóstol Pablo en Efesios 4:31. Estos son ciertamente pecados de la carne, pero que pueden venir y ejercer el control, haciéndonos pesados en el espíritu, y podemos hacer que el Espíritu Santo se contriste. Y usted y yo entonces podemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo está contristado. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo está contristado en mí? Bueno, cuando yo perdí el gozo. Bueno, cuando yo perdí la paz. Los tres primeros frutos, como nos habla en Gálatas 5:22. Amor, gozo y paz. Esto es obra del Espíritu Santo. Cuando hemos recibido al Espíritu de Dios, tenemos los 9 frutos de Él. Y los 3 primeros son amor, gozo y paz. Cuando una persona pierde el gozo, cuando una persona pierde la paz, esto es una señal vívida de que el Espíritu de Dios está contristado en la vida de la persona. Y no hay forma de podernos levantar. ¿Qué hacer entonces? Podemos acercarnos y pedir con humildad al Espíritu Santo diciéndole: Espíritu Santo, por favor, controla mi boca, controla mi mente y controla mi corazón. Yo te pido perdón por haber incurrido en estos pecados de la carne. Si no logramos hacer esto, va a ocurrir algo. Se endurece el corazón. Y en lo que se endurezca el corazón, comenzaremos a blasfemar contra el Espíritu Santo. La tercera puerta es hacer enojar al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. En Isaías 63:10 dijo la palabra: pero ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y esto es algo horrible o terrible que pudiéramos experimentar. La palabra enojar en el hebreo se traduce como forjar. Y esto quiere decir que provoca la preocupación, la desobediencia y el alejamiento del Espíritu Santo, y el resultado es que va a venir mucho dolor a la persona. Israel pecó en el desierto, se rebeló con sus palabras y sus acciones, y esto hizo que contristara al Espíritu Santo. Cuando Coré, Abirán y Datán persistieron en su pecado, su corazón se endureció y Dios los acabó de una vez. La tierra se abrió y se los tragó a los tres con todo el séquito que los seguía a ellos. Siempre pensamos: Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios no se enoja. El Espíritu de Dios puede ser enojado. Nuestras acciones, nuestras palabras pueden traer contradicción. Resistir, contristar y enojar puede acontecer al Espíritu de Dios en la relación con nosotros. Pueden ser perdonados si las personas se arrepienten. Pero si el corazón se endurece, persistiendo en estar allí, entonces muy pronta está la blasfemia del Espíritu Santo en su boca. La cuarta puerta: atribuir el poder de Jesucristo o el de Rúa al maligno, al espíritu inmundo. Este pecado es el más serio que
las tres puertas anteriores que he mencionado. Los fariseos, que se percibían ser los escogidos para dictar la ley al pueblo judío, ellos pecaron con palabras odiosas y negativas, atribuyéndole el poder de Jesucristo a Belcebú. Y por eso su corazón se endureció y ellos no se arrepintieron. Tenemos una gran pregunta. ¿Puede un creyente blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios? A veces hay pensamientos que atormentan y atacan a los creyentes. Confiesan amar al Señor, sí, y pueden pensar si deliberadamente habrán blasfemado contra el Espíritu Santo. Hay personas que cuando han caído en todas estas renglones se preguntan: Señor, ¿será que en algún momento yo he blasfemado tu Santo Espíritu? Voy a mostrar 4 observaciones que son sumamente importantes y esto les va a abrir la mente para los pensamientos que a veces tenemos. Cuando le surge a un creyente el pensamiento de la blasfemia, si ha blasfemado o no, porque a veces la persona dice: me pasan cosas, pero yo no sé si en algún punto de mi vida blasfemé contra el Espíritu Santo y yo perdí la dirección. Después de que un creyente haya cometido cualquier pecado, pero hablemos de un pecado serio, que lo hayamos hecho en la carne, y esto costó la integridad. Muchas veces le sucede esto a los ministros. Entonces le costó su integridad, le costó la reputación y vino a perder hasta su familia al sentirse señalado por todos. Y comienza a sentir que la paz la perdió. Y no se puede perdonar a sí mismo. Y el enemigo comienza a traer dardos a la mente. Viste, el amor de Dios se acabó porque tú pasaste la línea y no hay retorno. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué le sucede a este creyente? Entra a su corazón la desesperanza. Entra a su corazón el desconsuelo. Y que el Espíritu de Dios ahora ha sido contristado. Se alejó y entra en solamente el pensamiento de su pecado. Yo sé que he cometido un pecado horrible y esto ha sido imperdonable. Como si se dijese o vendría con el pensamiento: ¿seré que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Y esto se llama un pecado de culpabilidad que lo va a atormentar todos los días de su vida. Yo he escuchado aquí los mismos cristianos. En los encuentros hemos ministrado cuando una persona es incapaz de perdonarse a sí misma. Y tiene una situación: yo hice algo feo, hice algo malo y esto no me lo perdono. Y lo confiesa una y otra vez. Cuidado, está en el borde, al filo de entrar a blasfemar contra el Espíritu Santo. El Señor, cuando tenemos un arrepentimiento genuino, Él en su misericordia nos perdona. Él nos limpia. Capaz que la restauración no vaya a permitir que volvamos otra vez donde estuvimos,
porque algo va a suceder con la unción, porque Dios es celoso con la unción. Él puede perdonar, sí, de hecho, al pecador cuando se arrepiente, pero está muy difícil el recuperar la unción. Solamente la gracia de Rúa lo podría hacer. La segunda observación que debemos de tener es cuando ha existido una larga sequía espiritual y no tenemos explicación. No sé qué me pasa, no sé por qué no siento ahora lo mismo. No sé por qué yo quisiera leer la escritura, pero no tengo consuelo en la escritura. No sé si puedo alabar y cuando voy a alabar o a adorar, algo tengo que no puedo hacerlo. Yo he visto muchos casos y ha sucedido de personas que un día estuvieron y fluyeron. Y por las razones que fueran, se fueron. Y de pronto volvieron. Estas personas no vuelven a caminar igual. Algo pasó en su vida y algo se corta. Y la razón es porque Dios es celoso con la unción que pone sobre los hijos suyos. La persona puede dejar de sentir la presencia de Dios. Puede dejar de sentir el gusto por venir a la iglesia. Puede sentir que cuando intenta orar se frustra al no poder entrar en esa oración. Siente que tiene una carencia de gozo, como se perdería el primer amor. A veces se entra en esa dimensión y podemos entrar y pónganme atención y lástima que no hay personas que yo sé que a veces están afectadas. Esto le puede acontecer a una persona que perdió un ser querido. Y algo pasa en el corazón de esta persona. Esto le puede suceder a una persona cuando tiene una enfermedad larga. Esto puede suceder cuando la pérdida de una relación le afectó su vida. Puede ser una amistad, puede ser la relación marital, puede ser la relación padres e hijos, cualquier relación de acercamiento que se cortó por diferentes circunstancias puede venir y hacer que entre en una sequía espiritual. Tiene una sensación de haber perdido el gusto de orar y de adorar. No, aquí estoy. Yo sé, el Señor ya me perdonó. Y yo cambié. Y usted le dice, bueno, hermano, hermana, puedes orar. Y probablemente la oración que traiga está en el piso. No tiene la unción para orar. A lo mejor se le dice, venga, hermana, hermano, vamos a adorar al Señor. No tiene ni siquiera voluntad de levantar las manos. Y no puede emitir palabras que glorifiquen al Señor, porque algo pasó dentro de su vida personal. Y una de las cosas es que la persona experimenta sequía espiritual. Y a veces la sequía espiritual puede ser prolongada. Y a veces la persona entra en un abatimiento del alma y siente que no es capaz de tener ningún tipo de consolación.
Y se le podría decir, bueno, venga entonces y vamos a ministrarte. Y se le ministra, pero la persona no reacciona. Y no significa que tiene un demonio anquilosado. Lo que significa es que está en un proceso de sequía espiritual. Y recuperar esto, solo el Espíritu Santo. El Señor le dijo a Ezequiel, ¿ves esos huesos que están secos? Y le preguntó, ¿vivirán? No sé, tú lo sabes, Señor. Y dijo, profetiza sobre esos huesos secos. Y vino aliento de vida hasta que fue incorporado un ejército. Bueno, esto solamente lo da Rúa. Pero es cuando nosotros lo buscamos de corazón a Él. Y cuando renunciamos. Y aún dentro de eso, con mucha humildad le podríamos decir, Señor, no siento nada, me siento seco. Pero como quiera, yo voy a orar. Como quiera, yo voy a tratar de adorar. Y en el momento menos que pienses, el soplo del Espíritu entra de nuevo sobre la vida. Pero estoy diciendo que una larga experiencia de sequía espiritual, sin explicación, puede ser algo que está afectando directamente para un cambio. La tercera cosa que podemos mencionar acá es cuando las personas sufren una depresión emocional. Puede suceder que se dé por cambios físicos, por cambios químicos. A lo mejor le está faltando una sustancia en su sistema. Puede ser por problemas hormonales. Tal vez fueron en un tiempo hasta guerreros de oración. Fueron maestros de la palabra. Entonces entraron en debilidad y entraron en una opresión de la mental interna. Y esta depresión hizo que cayera en una depresión espiritual. Y comienza a decir, creo que Dios se olvidó de mí. O a lo mejor se dirán, tal vez en algún momento yo blasfemé contra el Espíritu Santo y no me di cuenta. Pero la verdad es que le he perdido el sabor a la vida. No siento gusto por la vida. Y mejor sería que yo descanse. Entonces la persona quiere morir antes. Pero es una afección que tiene en su interior. Solamente que tendría que descubrir de dónde le procede. Hay una cuarta cosa que debemos de considerar. La boca confiesa lo que me dicta la mente. Y ese es un problema serio. Porque mientras nuestra mente no está renovada, nuestra boca hablará en la carne. Y hablará sandeces. Y desagradará a Rúa. Se cae entonces en una conmiseración. Nadie me vuelve a ver. Ninguno se preocupa de mí. A nadie le importa mi persona. Todos me han olvidado. Y creo que también Dios se olvidó de mí. Parece que se perdió la presencia de Dios y en otras palabras se perdió la unción.
no fluye el aceite de la unción. La persona puede pasar por estos altibajos, aunque en el fondo esta persona dice: yo amo a Dios. Y claro, yo creo en su palabra, pero no siento nada. Y puede ser que se pase por estos altibajos. Bueno, ustedes saben de lo que yo hablo. Y ustedes saben en los cambios fisiológicos que le suceden a las personas, a hombres como mujeres, cuando entran en los cambios personales. Y hay un trastorno sistemático en todo el sistema. Pero puede suceder esto emocionalmente. Entonces hay una pérdida de motivación. Entonces viene una pregunta. ¿Será que yo tengo falta de perdón por todas las ofensas que yo he recibido? O tal vez falta de perdón a mí mismo porque aún no me he perdonado. A lo mejor esta persona necesite una ministración en el alma, o ser atendido en el balance químico de su cuerpo, o clamar por ser restaurado en el espíritu y volver a sentir la relación íntima con el Espíritu Santo. En todos los casos, si la persona se humilla delante del Señor, no solamente porque se arrepintió de los pecados, sino porque es consciente y acepta: necesito un cambio radical en mí. Maravilloso Espíritu Santo de Dios, revélame si mi problema es químico en mi cuerpo, me faltan sustancias en alguna parte del cuerpo. Si mi problema es anímico en el alma, estoy golpeado en el alma. Si mi problema es espiritual porque yo perdí la comunión contigo en algún punto, por favor, Espíritu Santo, puedes transformarme. Yo lo necesito. ¿Cuál es el problema más grande de un enfermo cuando va a visitar al médico? No aceptar realmente que tiene una enfermedad. No aceptar de que está padeciendo y tiene un problema y necesita sanarlo. Mientras la persona no reconozca esto, no será libre. No es cuestión de echarle fuera demonios. Es cuestión de que la persona internamente, uno, reconozca que necesita ser tratado por el Señor. Y a lo mejor esa necesidad el Señor la va a encauzar. Puede ser que le falten elementos químicos en el cerebro. Sabe que el Alzheimer por eso viene. Sabe, todos los problemas modernos que han salido a la luz vienen por eso. No porque la persona tenga demonios. Sabe que cuando la persona se han cerrado en perdonar a los que le ofendieron, no sanan y estarán en problemas. Sabe que cuando la persona no reconoce que hace rato dejó la presencia del Señor y dejó de tener su devocional íntimo con Él, ahora lo busca y no lo encuentra.
Bueno, recordemos el pasaje de la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Él llegó a la puerta y tocó. Y dijo, ábreme. Ella dijo, no, ahora no. Ya estoy arreglada, ya estoy aquí en mi cama. Y él metió su mano sobre el ventanillo tratando de que iba a abrir la puerta. Y hasta ahí llegó, porque así mismo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no anda detrás de nadie diciéndole, muchachita, muchachito, usted quiere organizar su vida, usted quiere que yo lo sane, usted quiere recibir. El Espíritu de Dios no, Él es Dios eterno. Y Él sabe que tú sabes cuál es el camino. Y si tú sabes cuál es el camino, tú debes de buscar. Y obviamente tú debes de tocar donde crees que vas a ser atendido. Si usted tiene un problema mental, ¿va a ir a buscar al médico que trata los huesos? Si usted tiene un problema cardiovascular, ¿va a ir a un gastroenterólogo? Cuando nosotros no tenemos idea de dónde tocar para recibir sanidad, frenamos la presencia y la unción del Espíritu. Si yo no soy consciente de que mi alma necesita ser restaurada, que mi espíritu tiene que ser reivindicado, si yo no entiendo esto, nunca recibiré la sanidad. Un nacido de nuevo está sostenido por el Espíritu Santo. Y no habría lugar para hacer blasfemias contra el Espíritu Santo. Pero se puede entrar a un terreno peligroso si nosotros nos descuidamos y persistimos en el pecado sin arrepentimiento y permitimos que el corazón se endurezca. Satanás se encargará de que sople un viento malo y comiences a maldecir a Dios y a blasfemar contra Él. En el Salmo 51. Repito otra vez esos versículos porque es importante que los grabemos en nuestro corazón como se lo pidió David al Señor. A veces no tenemos el entendimiento cuando todo el mundo se atrevió a juzgar a David por su pecado. Es muy fácil, David se arrepintió y vino y compuso un salmo y ya estuvo. Cuando yo meta la pata voy a componer una poesía a Dios y Él va a estar contento conmigo. Cuando David expresó esto y dijo, precioso Espíritu Santo, te doy gracias por prevalecer todavía en ti. Por favor, no me dejes, no eches de mí delante tuyo, no quites tu Santo Espíritu de mí. Esto fue un clamor que David tuvo. Santo Espíritu de Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Cuando David ciñó estos versículos, los hizo desde sus entrañas, con un corazón puro y sincero. Cuando sabemos que verdaderamente
nos arrepentimos de un pecado. No solamente cuando tomamos la decisión de no volverlo a repetir y antes ir a la muerte de volverlo a repetir. Pero no es solamente esto. Es que la primera cosa está en lo que nosotros hemos hecho con el Espíritu de Dios. Una persona puede ofender al Señor de muchas maneras. Usted se puede enojar con su cónyuge. O usted puede enojarse con un hijo, con una hija. O con un hermano tuyo carnal, o con tu madre o tu padre. Y bueno, y de pronto cambiamos y buscamos a la persona y le dices, quiero que me perdones. Yo retiro lo que yo he dicho. Y el Señor me va a limpiar. A veces nosotros estamos preocupados con lo que se mueve en torno, pero se nos olvida que hemos transgredido al Dios que nos ha dado su vida y que envió su Santo Espíritu y lo tenemos de mojiganga. Y solo nos recordamos cuando venimos al templo en un culto que no dice nada para Dios. Las personas cuando pecan, su arrepentimiento no es tan genuino para quebrarse delante de Dios y decirle, Señor, yo me humillo porque yo te transgredí, yo te ofendí. Yo, Señor, aporqué la sangre del Cordero. Yo valí nada lo que tú, Ruá, hiciste en mi vida. Las personas cuando tienen un problema en la carretera y le hacen un ticket, bueno, en última instancia, la persona como que se alivia diciendo, bueno, esto no es nada, es cuestión de dinero, bueno, yo voy a tener que ir a pagar el ticket. Voy, pago el ticket y ya, ahora voy a quedar limpio. ¿Sabe que esa misma actitud la hacemos delante de Dios y por eso no vemos un cambio genuino en las personas que se humillan delante de Él para decirle, Señor, yo no solamente transgredí tus mandamientos, sino que a ti te tuve de menos, pisoteé la sangre que me redimió. Y ¿sabes qué, Señor? He contristado tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, todo lo que quieras. Por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Yo me humillo delante de ti, Señor. Señor, no me cortes de tu presencia. Porque el Señor en su infinita misericordia nos libera y nos perdona. Que regrese de nuevo la unción que Él te dio, eso será decisión de Él. Y es difícil. En este quinto día, porque ayer terminé con la enseñanza de los dones. Y este quinto día lo decidí para tomarlo y hablarte lo preocupante que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yeshua dijo que el que blasfemara contra el Espíritu de Dios no tendría perdón. Que cualquier palabra dirigida en contra de él mismo, de Yeshua, sería perdonada. Pero el que atentara directamente contra Ruá
no tendría perdón. Eso es duro. Eso es difícil. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, tú sabes que te amo. Y ponte en pie, hijos. Cierre los ojitos y abra las manos. Señor, tú sabes que te amo. Y me siento totalmente agradecido por lo que tú hiciste en la cruz de Calvario, por liberarme, Señor. Por gracia, Señor, me perdonaste todo mi pecado. Y por gracia enviaste a Rúa sobre mi vida, Señor. Y en este quinto día de esta semana del Shabbat, clamamos a ti diciéndote, precioso Ruach HaKodesh, no apartes de mí nunca tu Santo Espíritu. Somos débiles, te ofendemos, hacemos pecados en la carne, pero danos gracia de que no se endurezca nunca el corazón, Señor. Porque si nuestro corazón se endurece en el pecado, Señor, estamos justamente en el filo, Señor, de desdecir, de maldecir, de blasfemar contra tu precioso Ruach HaKodesh. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Tú nos mostrarás, Señor, en estos días cuáles son los problemas por los que yo estoy, Señor, con respecto a la relación contigo. Si hay problemas físicos, Señor, por falta de algún elemento en mi cuerpo, clamo para que lo suplas. Si hay un problema interno en mi alma, muéstramelo, Señor, y yo tenga que hacer lo que tenga que hacer para perdonar al que me humilló, me ofendió. Así lo haré y tú me darás la gracia. Ayúdame, Señor, para que no quede ninguna cosa dentro de mi alma que me aparte de ti, Señor. Señor, si mi problema es espiritual, porque hace tiempo yo te dejé, Señor. Hace tiempo me abandoné, Señor, al caminar de este mundo. Y me aparté de los momentos íntimos de estar contigo en la oración. Me aparté de poder venir a derramar mi corazón en adoración delante de ti. Entonces, maravilloso Ruach, ven a mi vida, Señor, y restáurame. Y haz otra vez que mi espíritu fluya delante de ti. Señor, no permitas que ningún pecado quede anquilosado dentro de mi vida. Todo lo sé de confesar. Porque el perdón está vigente a través de la sangre del Cordero. Pero tú, precioso Ruach HaKodesh, te necesitamos, Señor. Este es nuestro clamor, Señor, en este Shabbat. Señor, no puedo estar orando y diciendo, Señor, ayúdanos para que no hagamos acepción de personas, o ayúdanos para tener unanimidad, y yo mismo pongo paredes para que mis hermanos no tengan que ver nada con mis cosas. Entonces es falso cuando yo pido, dame gracia por la unanimidad. Entonces es falso cuando yo digo, quiero una unidad en el cuerpo. En el momento que yo acepte a mis hermanos, en el momento que yo acepte la oración juntamente con ellos, en el momento que yo me ponga delante de ti, tú me darás gracia. Un solo pensamiento, precioso Ruach. Cuando tú viniste y descendiste sobre los 120, no había niveles para recibir el fuego de tu espíritu. Lo recibió tanto el apóstol Pedro
como el hermano que recién comenzaba, Señor. Había mujeres, Señor, dentro de esos 120. Y no hubo diferencia para ellos. Los fariseos, Señor, se mostraban que ellos eran los doctos en la ley y que ellos podrían imputar a las personas todo lo que su pensamiento religioso les mandaba. Y ellos endurecieron el corazón y por eso te desecharon, Señor, y te sacaron porque no te soportaron hasta que moriste en la cruz. Lo que ellos no sabían que ese era el comienzo, Señor, de la bendición total para este mundo. Maravilloso Ruach HaKodesh, cuando tú descendiste sobre los 120, Señor, no hubo acepción de personas. Nadie se dijo ser mejor que el otro. Unánime juntos estaban y todos oraron. Y ellos salieron y bendijeron y oraron por todos los prosélitos que estaban en el lugar. Oh, maravilloso Ruach HaKodesh. Oh, precioso Espíritu Santo de Dios. Necesitamos, Señor, la presencia tuya. Señor, aquí estamos en esta noche. Nuestra adoración delante de ti, Señor, proclama, Señor, que tú eres real, que tú moras y estás en medio de nosotros. Queremos, Señor, así como los 120 que estuvieron unánime juntos, que nosotros percibamos, recibamos, Señor, la gracia que tú has destinado para que nosotros nos movamos como una iglesia fructífera, llena del fruto de tu Espíritu. Una iglesia que proporciona, Señor, los moveres en los dones tuyos. Una iglesia que se hace receptora de tus 7 espíritus, poniéndose al frente para caminar en obediencia y en humildad. Abrimos nuestro corazón, Señor. Clamamos delante de ti, Señor, y proclamamos, Señor, la unción tuya y la presencia.